El orfanato siempre había tenido un aire sombrío, pero para Lucía, de 6 años, ese lugar era un pozo sin fondo de silencio y soledad. El último regalo de mamá antes de morir, eso fue lo que le dijo su madre minutos antes de aquel fatídico accidente de coche que se la llevó para siempre. Ahora, cada vez que Lucía cerraba los ojos, veía el rostro de su madre en sus últimos segundos, mientras susurraba algo que jamás pudo entender del todo. Lucía, con su cabello negro lacio y grandes ojos oscuros, caminaba por los pasillos largos y fríos del orfanato. Nunca encajaba con las otras niñas. No era rebelde ni agresiva, pero había una distancia invisible que ella misma construía entre su mundo y el de los demás. Las cuidadoras intentaban acercarse a ella, pero siempre se apartaba, se sentía diferente. Los recuerdos de su madre eran lo único que le daba algo de consuelo, pero al mismo tiempo, eran su tormento. No quería olvidar, no podía. Una tarde, mientras la lluvia golpeaba las ventanas con fuerza, Lucía se refugió en un rincón del jardín cubierto. Ahí, abrazada a su osito de peluche, escuchó pasos que se acercaban. Al levantar la mirada, vio a una mujer que nunca había visto antes. Era alta, con el cabello rubio suelto y una expresión en sus ojos que no había visto en nadie más, una mezcla de tristeza y ternura. La mujer se arrodilló a su lado sin decir una palabra. «Me llamo Clara», dijo finalmente, rompiendo el silencio con una voz suave pero firme. Lucía no respondió, solo la miró, buscando algo en su mirada. La mujer entonces sacó un pañuelo y, de la manera más delicada, secó las lágrimas que Lucía no había notado que corrían por sus mejillas. «Yo también perdí a alguien muy importante», susurró Clara, y en ese instante, Lucía sintió que una puerta que llevaba mucho tiempo cerrada en su corazón comenzaba a abrirse, aunque solo un poco. Los días pasaron, y Clara seguía visitando el orfanato. A veces la acompañaba su esposo, un hombre de aspecto amable llamado David, pero eran las conversaciones con Clara las que lentamente transformaban el mundo gris de Lucía. La mujer hablaba de su hija, una niña que había fallecido unos años antes, casi de la misma edad que Lucía. Clara nunca lo decía con amargura, sino con una profunda nostalgia, como si al hablar de ella pudiera mantenerla viva de alguna manera. Un día, Clara llevó una fotografía. En ella, una niña de cabello castaño claro y ojos vivaces sonreía ampliamente. «Se llamaba Sofía», explicó Clara. «Era mi pequeña. Nunca imaginé que la perdería tan pronto». Lucía tomó la foto entre sus manos pequeñas y la observó en silencio. En ese momento, entendió por qué Clara siempre la miraba con una mezcla de dolor y esperanza. La conexión entre ambas se volvió más fuerte con cada encuentro. Lucía, que apenas hablaba, comenzó a abrirse, primero con pequeñas palabras, luego con preguntas que le quemaban el pecho: «¿Cómo superaste su partida?», o «¿Por qué parece que me entiendes?». Y Clara, con una paciencia infinita, le respondía con la verdad, sin promesas vacías, sin intentar disfrazar el dolor. Pero había algo en Clara que despertaba una sensación que Lucía no había sentido en mucho tiempo: seguridad. Un sábado por la tarde, Clara y David la invitaron a un parque cercano. Fue la primera vez que Lucía salió del orfanato desde que llegó. Mientras jugaban en los columpios, Clara observaba a Lucía con una sonrisa cálida, pero sus ojos ocultaban algo más. Al final del día, antes de regresar, Clara se arrodilló frente a Lucía y la miró con una mezcla de decisión y ternura. «Lucía, ¿te gustaría ser parte de nuestra familia?». La pregunta resonó como un trueno en la mente de Lucía. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. El corazón de Lucía latía con fuerza. No sabía qué decir. Quería gritar que sí, pero una parte de ella sentía que aceptar sería traicionar la promesa que su madre nunca pudo cumplir, esa promesa que aún no entendía del todo. La propuesta de Clara quedó flotando en el aire. Lucía sentía que su pecho se oprimía, como si le faltara el aire. ¿Ser parte de su familia? Las palabras resonaban en su mente, chocando con recuerdos difusos de su madre, de su olor, de su risa. ¿Cómo podría reemplazar a su mamá? ¿Y si aceptar esa oferta significaba olvidarla? Aquella noche, en la cama fría del orfanato, Lucía no pudo dormir.
cerraba los ojos y la imagen de su madre aparecía de inmediato. Se acordó de aquel último día, el accidente, y, sobre todo, de esa promesa misteriosa que su madre había susurrado en los últimos instantes antes de que todo cambiara. Siempre estaré contigo, Lucía. Te lo prometo, había dicho su madre, pero, ¿qué significaba eso ahora? ¿Seguiría con ella si aceptaba una nueva familia? ¿O la traicionaría? Al día siguiente, Clara y David regresaron al orfanato. Habían traído flores, pero Lucía evitó salir de su habitación. No podía enfrentarlos. A pesar de la calidez que sentía cuando estaba cerca de ellos, había algo que la retenía, como si una cadena invisible la atara al pasado. Desde su ventana, los vio alejarse en silencio. La mirada de Clara, aunque dulce, estaba cargada de una profunda tristeza, como si entendiera lo que ocurría dentro del corazón de la pequeña. Las semanas pasaron y la visita de Clara y David se volvió menos frecuente. Lucía se sentía aliviada y, al mismo tiempo, más sola que nunca. Una tarde, mientras miraba una vieja foto de su madre, recordó algo, el osito de peluche que siempre llevaba consigo, un regalo de su madre antes del accidente. «Cuidará de ti cuando yo no pueda», le había dicho su madre con una sonrisa. ¿Era esa la promesa que su madre le había hecho? ¿Cuidar de ella incluso en su ausencia? Mientras Lucía luchaba con sus emociones, Clara y David también enfrentaban sus propios fantasmas. La pérdida de Sofía había destrozado sus vidas. Al principio, ambos se sumergieron en su dolor, buscando consuelo en el silencio, en la rutina, pero nunca en las palabras. Cada rincón de su casa estaba impregnado de recuerdos de Sofía, su cuarto, lleno de juguetes que nunca volvería a usar, su bicicleta, que aún descansaba en el garaje. Pero con el tiempo, ese silencio los consumió. Fue Clara quien dio el primer paso. Después de años de duelo, un día se despertó con una decisión en mente: no podían seguir viviendo así, sofocados por el pasado. Le propuso a David la idea de adoptar. Al principio, él se mostró reacio. Nadie reemplazará a Sofía, había dicho, su voz rota por la tristeza. Pero Clara no buscaba reemplazar a su hija, sino encontrar un nuevo propósito. No se trata de llenar un vacío, David. Se trata de darle amor a alguien que lo necesita, le dijo, con lágrimas en los ojos. David, aunque al principio dudoso, finalmente comprendió. No estaban abandonando el recuerdo de Sofía, pero seguir viviendo solo para recordarla los estaba destruyendo. Cuando conocieron a Lucía, algo en ambos cambió. La tristeza en los ojos de la niña les recordó a su propio dolor, pero también vieron algo más: esperanza. Sentían que ayudarla a sanar podría, en cierta forma, ayudarlos a ellos también. Y así, Clara propuso lo que creía correcto: ofrecerle a Lucía un hogar. Mientras tanto, Lucía no podía ignorar el peso de la promesa de su madre. No podía olvidar sus últimas palabras. Una tarde, mientras las cuidadoras la observaban jugar sola en el jardín, una de ellas se le acercó y le dijo suavemente: «Lucía, tu mamá te amaba mucho. Hizo todo lo que pudo para protegerte. ¿Sabes qué pienso? Que ella querría que fueras feliz, donde sea que estés». Esa simple frase resonó en su corazón. Esa noche, Lucía abrazó con fuerza su osito de peluche. Se preguntó si aceptar a Clara y David significaba romper la promesa de su madre o si, tal vez, era su manera de cumplirla. «Cuidará de ti cuando yo no pueda», las palabras de su madre seguían sonando en su mente, pero ahora con un nuevo significado. Tal vez, Clara y David eran la manera en que su madre continuaba cuidándola, incluso desde lejos. Al día siguiente, Lucía tomó una decisión. Se sentó junto a la ventana, esperando ver la figura familiar de Clara y David en la puerta del orfanato. Sabía que la decisión que estaba a punto de tomar cambiaría su vida para siempre, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba preparada para avanzar. La mañana amaneció con un cielo despejado, algo poco común en esa época del año. Lucía, sentada junto a la ventana, observaba cómo los rayos del sol filtraban su luz a través de las hojas de los árboles, creando sombras danzantes en el suelo del jardín.
Ese día no se sentía como cualquier otro. Había algo distinto en el aire, un ligero cosquilleo de nerviosismo que no podía ignorar. Hoy tomaría una decisión que cambiaría su vida para siempre. Cerca del mediodía, escuchó el crujido familiar de la puerta del orfanato al abrirse. Clara y David habían llegado, como siempre lo hacían en sus visitas. Lucía los vio caminar lentamente hacia el salón de visitas, sus manos entrelazadas, con la misma ternura con la que siempre se miraban, pero había algo más en sus rostros, una mezcla de expectación y ansiedad. Era como si ambos supieran que ese día sería diferente. Lucía sintió que su corazón latía con fuerza mientras bajaba las escaleras con pasos lentos, pero decididos. Cuando llegó al salón, vio a Clara de pie junto a la ventana, observando el jardín con una sonrisa suave. David estaba sentado, mirando el suelo, pero se levantó en cuanto la vio entrar. Sus ojos se encontraron por un segundo, y en ese instante, Lucía supo que debía decir lo que había estado pensando. Respiró hondo, llenándose de valor, y se acercó a ellos. «Quiero ser parte de su familia», dijo Lucía con una voz apenas audible, pero clara. En cuanto las palabras salieron de su boca, una oleada de alivio la recorrió, como si se hubiera quitado un peso invisible que la oprimía desde hacía tiempo. Clara se giró de inmediato, sus ojos brillaban de sorpresa y emoción. Durante semanas había esperado ese momento, pero jamás lo había dado por hecho. Se arrodilló frente a Lucía y tomó sus manos con delicadeza. «¿Estás segura, mi amor?», le preguntó suavemente, aunque en su corazón ya sentía la respuesta. «Sí», respondió Lucía, esta vez con más firmeza. «Creo que es lo que mi mamá habría querido». David, que siempre había sido el más reservado, se acercó lentamente. Aunque no dijo nada al principio, la emoción en su rostro lo delataba. Se inclinó hacia Lucía y, con una sonrisa temblorosa, la abrazó por primera vez. El abrazo fue torpe, pero lleno de calidez. Lucía, sorprendida al principio, finalmente se dejó llevar y lo abrazó de vuelta. En ese instante, sintió que algo en su interior sanaba, como si un puente invisible entre su pasado y su futuro comenzara a formarse. Esa misma tarde, Clara y David hablaron con la directora del orfanato para iniciar los trámites de adopción. A medida que se firmaban los documentos y se gestionaban los procesos legales, la pareja intercambiaba miradas llenas de esperanza. Sin embargo, también había una mezcla de miedo e incertidumbre. ¿Podrían ellos, heridos por la pérdida de Sofía, ofrecerle a Lucía el amor y el hogar que necesitaba? Clara sentía el peso de esa responsabilidad en sus hombros, pero también sabía que su decisión era la correcta. «No reemplazamos a Sofía», se repetía a sí misma, «pero podemos salvar a Lucía de la misma soledad que nos consumió». A medida que los días pasaban y la adopción se hacía realidad, Lucía comenzó a notar pequeños cambios en su vida. Al principio, todo era extraño. No conocía las rutinas de su nueva casa, ni sabía cómo actuar en situaciones cotidianas como la cena en familia. Pero Clara y David se mostraron pacientes, dándole su espacio cuando lo necesitaba, y abrazándola cuando parecía perdida. Cada noche, Clara le leía cuentos antes de dormir, y aunque Lucía aún guardaba un rincón en su corazón para los recuerdos de su madre, empezaba a darse cuenta de que tener una nueva familia no significaba olvidar. Podía seguir amando a su madre y, al mismo tiempo, abrirse a algo nuevo. Una tarde, mientras ordenaba su habitación, Lucía encontró el osito de peluche que su madre le había dado antes del accidente. Se sentó en la cama, lo abrazó con fuerza y, por primera vez en mucho tiempo, dejó que las lágrimas fluyeran libremente. No era el mismo dolor desgarrador de antes. Estas lágrimas eran diferentes, un llanto de alivio y aceptación. «Mamá, sé que me sigues cuidando», murmuró para sí misma. Clara y David son parte de esa promesa. Con el tiempo, la relación entre Lucía y Clara se hizo más profunda. Aunque no siempre compartían palabras, había una conexión especial entre ellas. Clara no intentaba llenar el vacío que había dejado la madre de Lucía, pero sí le ofrecía un amor incondicional, uno que Lucía empezó a aceptar lentamente. David, por su parte, era un pilar silencioso, siempre presente cuando Lucía lo necesitaba,
pero sin invadir su espacio. De alguna manera, habían logrado crear un equilibrio perfecto, un hogar donde Lucía podía sentirse segura sin olvidar su pasado. Finalmente, un día antes de que el proceso de adopción se completara oficialmente, Lucía se acercó a Clara mientras ésta regaba las plantas en el jardín. ¿Tú crees que mamá está feliz?, preguntó con un tono que reflejaba su preocupación más profunda. Clara se arrodilló frente a ella, secándose las manos con suavidad antes de tomarlas de Lucía entre las suyas. «Yo creo que tu mamá está muy orgullosa de ti», respondió, «porque has sido muy valiente y has seguido adelante, tal como ella quería». Lucía sonrió, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que el peso de esa promesa ya no la oprimía. Su madre estaría siempre con ella, de eso estaba segura, pero ahora también tenía a Clara y David, y juntos comenzarían una nueva historia. El día de la adopción oficial llegó con un aire de emoción contenida y nerviosismo palpable. Lucía, vestida con un sencillo vestido azul que Clara había escogido para ella, se miraba en el espejo del baño del orfanato por última vez. Este era el día en que dejaría atrás esa vida para siempre, el día en que su nombre sería inscrito junto al de Clara y David en un nuevo capítulo de su historia. Sentía una mezcla de anticipación y miedo. A pesar de todo lo que había pasado, la palabra «familia» todavía le parecía extraña, casi ajena. Mientras la directora del orfanato revisaba los últimos documentos, Clara y David esperaban en la sala contigua. Clara no podía dejar de juguetear con el borde de su bufanda, un hábito que había desarrollado desde la pérdida de Sofía. «Este es un nuevo comienzo», se repetía mentalmente, intentando calmar sus nervios. David, aunque parecía más tranquilo por fuera, también estaba inquieto. Para él, este momento representaba una promesa no solo a Lucía, sino también a Clara. Era la confirmación de que juntos podían sanar, de que aún podían dar amor. Lucía apareció en la sala de la mano de una de las cuidadoras del orfanato, con pasos lentos pero firmes. Se detuvo un momento, observando a Clara y David, quienes la recibieron con sonrisas cálidas. «¿Estás lista?», preguntó Clara, su voz suave y amorosa, como siempre. Lucía asintió en silencio y tomó la mano que Clara le ofrecía. Juntas caminaron hacia la sala donde se firmarían los documentos finales. El juez, un hombre mayor con una mirada bondadosa, les dirigió algunas palabras sobre lo que significaba formalizar una adopción, pero Lucía no podía concentrarse del todo. Su mente vagaba entre los recuerdos de su madre y las nuevas sensaciones que despertaba estar allí, con Clara y David. ¿Realmente podía tener una nueva familia sin olvidar a la anterior? Era una pregunta que la atormentaba. Sin embargo, cuando el juez les pidió que firmaran el último papel, algo en su interior se liberó. Un suspiro largo y contenido salió de su pecho. No estaba traicionando a su madre. Estaba cumpliendo con su promesa de seguir adelante, tal como su madre hubiera querido. Cuando todo terminó, Clara abrazó a Lucía con lágrimas en los ojos, pero esta vez no eran lágrimas de tristeza. David, siempre más reservado, simplemente colocó una mano suave sobre el hombro de Lucía y sonrió. «Bienvenida a casa», le dijo en un susurro, y por primera vez, Lucía sintió que esas palabras podían ser reales. Esa noche, la nueva familia celebró en casa con una cena especial. Clara había cocinado uno de sus platos favoritos, una receta que solía preparar para Sofía. Aunque era un pequeño homenaje a su hija perdida, Clara lo compartía ahora con Lucía, una señal de que su pasado y su presente podían coexistir sin conflicto. Lucía, aún acostumbrándose a su nuevo hogar, se sentía algo tímida, pero a medida que la conversación fluía y las risas llenaban la mesa, comenzó a relajarse. Por primera vez en mucho tiempo, no se sentía sola. Los días siguientes no fueron fáciles, pero estuvieron llenos de pequeños triunfos emocionales. Lucía aún se sentía insegura en su nuevo entorno, la casa, aunque acogedora, estaba llena de recuerdos que no le pertenecían. El cuarto que ahora era suyo había sido el de Sofía, y aunque Clara había cambiado la decoración, algunos detalles aún permanecían, una vieja muñeca en una repisa, las marcas en la pared donde Sofía solía medir su altura. Pero con el tiempo, Lucía comenzó a hacer el espacio suyo. Colocó sus propios dibujos en las paredes y llenó las estanterías con sus libros favoritos.
Clara y David hicieron todo lo posible por darle tiempo para adaptarse, pero en su esfuerzo por no presionarla, a veces se mostraban distantes sin querer. Había momentos en los que Lucía sentía el peso del silencio en la casa, como si los fantasmas de Sofía aún rondaran los pasillos. Pero poco a poco, las risas y las conversaciones empezaron a llenar esos vacíos. Lucía comenzó a llamarlos mamá y papá, aunque al principio esas palabras salían de su boca con una timidez palpable. Sin embargo, no todo fue fácil. Un día, mientras Lucía jugaba en el parque cercano a la casa, algo inesperado ocurrió. Una niña de su misma edad la llamó por el nombre de Sofía. Confundida, Lucía se giró para ver quién le hablaba, solo para encontrarse con una niña del vecindario que claramente había conocido a la hija perdida de Clara y David. ¿Por qué estás en su casa?, le preguntó la niña, sin malicia, pero con una curiosidad inocente que cortó el aire como un cuchillo. Lucía sintió que el suelo se movía bajo sus pies. El fantasma de Sofía, que siempre había sentido en la casa, ahora se materializaba en las palabras de esa niña. No soy Sofía, respondió, su voz temblorosa. Esa noche, Lucía se encerró en su cuarto, abrazando su osito de peluche con fuerza. No podía sacarse de la cabeza la sensación de estar viviendo una vida que no era suya, de estar ocupando un lugar que aún pertenecía a alguien más. Clara, al enterarse de lo ocurrido, sintió una punzada de dolor en su pecho. Sabía que este momento llegaría en algún momento, pero no estaba preparada para enfrentarlo tan pronto. Subió al cuarto de Lucía y se sentó a su lado en silencio. No tienes que ser Sofía, le dijo finalmente, acariciando su cabello con suavidad. Tú eres Lucía, y eso es lo único que importa. Lucía, con los ojos llenos de lágrimas, se acurrucó en el regazo de Clara. ¿Y si no soy suficiente?, preguntó con un hilo de voz. Clara sintió que su corazón se rompía un poco al escuchar esas palabras. Eres más que suficiente, mi amor, le respondió con una voz firme pero llena de ternura. No estás reemplazando a nadie. Tú eres nuestra Lucía, y te amamos por quien eres. Esa noche, por primera vez desde que llegó a su nuevo hogar, Lucía se sintió realmente parte de algo. La promesa de su madre seguía viva, pero ahora compartía ese espacio con el amor de Clara y David. Sabía que el camino no sería fácil, pero también sabía que ya no estaba sola para enfrentarlo. Los días posteriores al encuentro con la niña del vecindario fueron difíciles para Lucía. Aunque Clara le había asegurado que no tenía que ser Sofía, una parte de ella seguía sintiendo el peso de vivir en la sombra de alguien a quien nunca conoció. En la escuela, algunos compañeros la miraban con curiosidad, sabiendo que vivía en la casa de la niña que ya no estaba. ¿Quién soy en realidad?, se preguntaba Lucía en silencio cada noche, acurrucada con su osito de peluche. Clara y David, por su parte, también enfrentaban sus propios fantasmas. A pesar de que amaban profundamente a Lucía, no podían evitar que los recuerdos de Sofía surgieran en momentos inesperados. Clara a veces se encontraba llamando a Lucía por el nombre de su hija fallecida, y cada vez que esto ocurría, el dolor de la pérdida volvía a golpearlos con fuerza. Pero Clara se obligaba a corregirse, recordando que Lucía no era una sustituta, sino alguien única a quien habían elegido amar. Ella necesita ser amada por quien es, no por quien no es, se repetía a sí misma. David, aunque más callado, también luchaba con el peso de los recuerdos. Había guardado las cosas de Sofía durante años, incapaz de dejarlas ir, pero ahora se daba cuenta de que, para crear un verdadero hogar para Lucía, necesitaban espacio para que ella también construyera sus propios recuerdos. Así que, un día, sin decir nada, comenzó a empaquetar las cosas de Sofía. Mientras colocaba cuidadosamente los juguetes y los libros en cajas, sintió que un nudo se le formaba en la garganta. No era una traición a su hija, se dijo, sino una forma de abrir su corazón para Lucía. Lucía notó los pequeños cambios. La casa empezó a parecer menos un museo dedicado a Sofía y más un hogar donde ella también podía ser quien era. Clara y David pintaron su cuarto de un color nuevo, uno que Lucía escogió, un suave tono lavanda que la hacía sentir tranquila. Las viejas fotos de Sofía, que antes adornaban las paredes, fueron reemplazadas por nuevos recuerdos,
fotos de Lucía en el parque, en su primer día de escuela, y hasta algunas en la cocina ayudando a Clara a hornear. A pesar de estos cambios, Lucía todavía se sentía insegura. El incidente con la niña del vecindario seguía rondando su mente, y en la escuela, los niños seguían haciéndole preguntas incómodas. Un día, durante el recreo, uno de sus compañeros se acercó y le preguntó, ¿por qué vives con ellos si no eres su verdadera hija? Lucía sintió que su pecho se contraía de nuevo. ¿Qué significaba ser una verdadera hija? Esa pregunta la persiguió durante días. Fue entonces cuando Clara, notando que algo no andaba bien, decidió hablar con Lucía. Una tarde, mientras preparaban la cena juntas, Clara se detuvo un momento y la miró a los ojos. Lucía, sé que las cosas no han sido fáciles para ti, dijo con suavidad. Pero quiero que sepas algo, no importa de dónde vienes, ni lo que los demás digan. Tú eres nuestra hija. Y siempre lo serás. Lucía, conmovida por la sinceridad en las palabras de Clara, sintió que algo dentro de ella comenzaba a sanar. Con el tiempo, Lucía empezó a encontrar su lugar, no solo en la familia, sino también en la comunidad. Clara la inscribió en clases de ballet, algo que Lucía había querido hacer desde que era muy pequeña. Los primeros días en la clase fueron difíciles, se sentía fuera de lugar entre las otras niñas que parecían moverse con tanta gracia. Pero poco a poco, con la paciencia de su maestra y el apoyo de Clara y David, Lucía comenzó a disfrutar de las clases. Cada vez que terminaba una lección, corría emocionada a casa para contarles a Clara y David sobre los pasos que había aprendido. La relación entre ellos tres también se fue fortaleciendo. Empezaron a tener pequeñas tradiciones familiares. Los domingos por la mañana, salían a caminar al parque y luego compraban helados en la plaza. Los viernes por la noche, Clara organizaba noches de películas, y aunque a David no le emocionaban tanto las películas infantiles, siempre se unía a ellas con una sonrisa. Estos momentos eran pequeños triunfos emocionales, momentos en los que Lucía se sentía realmente amada. Sin embargo, el mayor desafío para Lucía llegó cuando recibió una invitación a la fiesta de cumpleaños de una de sus compañeras de ballet. Nunca había ido a una fiesta así, y aunque se sentía emocionada, también estaba aterrada. ¿Y si los otros niños la veían como la niña adoptada, y no como alguien igual a ellos? ¿Qué dirán de mí?, pensaba mientras miraba la tarjeta de invitación en sus manos. El día de la fiesta, Clara y David la acompañaron hasta la casa de la compañera. Clara, notando el nerviosismo de Lucía, se agachó frente a ella y le dijo, «Lucía, no tienes que ser perfecta. Solo sé tú misma. Eso es suficiente». Esas palabras resonaron en la mente de Lucía mientras entraba a la fiesta. Aunque al principio se sintió fuera de lugar, pronto las cosas empezaron a fluir. Las otras niñas la incluyeron en los juegos, y Lucía descubrió que era mucho más fuerte y valiente de lo que pensaba. Al final de la fiesta, cuando Clara y David llegaron para recogerla, Lucía corrió hacia ellos con una sonrisa radiante. «Me divertí mucho», dijo, abrazando a Clara con fuerza. En ese momento, supo que, aunque el camino no siempre sería fácil, había encontrado un lugar donde pertenecía. Con cada desafío que enfrentaba, Lucía aprendía a ser más fuerte. No necesitaba ser Sofía. Ella era Lucía, y eso era suficiente. Mientras caminaban hacia casa esa noche, de la mano de Clara y David, Lucía sintió por primera vez que el hogar ya no era solo una casa llena de recuerdos pasados, sino un lugar donde podía crear los suyos propios. El tiempo había suavizado las aristas de la vida de Lucía en su nuevo hogar. Los días grises de incertidumbre y los temores de ser reemplazada o no pertenecer se habían desvanecido gradualmente, dejando en su lugar una calma que apenas comenzaba a reconocer como felicidad. Lucía, cada vez más integrada en la rutina de Clara y David, sentía que, por fin, su vida tenía un ritmo familiar. El miedo a no ser suficiente se había convertido en una confianza tímida pero creciente. Las noches de películas, las tardes en el parque, y hasta los simples momentos compartidos en la cocina se habían vuelto parte de una nueva normalidad para ella. Clara y David, por su parte, también empezaban a sentirse más libres. Aunque la sombra de Sofía nunca desaparecería del todo,
ambos encontraron en Lucía un nuevo tipo de alegría, uno que no reemplazaba el pasado, pero les daba un futuro al que aferrarse. Un sábado por la mañana, mientras desayunaban juntos, Clara le habló a Lucía sobre algo especial. He estado pensando, Lucía, ¿te gustaría ayudarnos a plantar un árbol en el jardín? Un árbol que sea solo tuyo. Lucía se sorprendió, pero asintió con una sonrisa tímida. En su interior, entendía el simbolismo de ese árbol. Sería algo que crecía con ella, algo que marcaba su pertenencia a ese hogar. Plantar el árbol fue un pequeño evento familiar lleno de ternura. Clara y David cavaron el hoyo mientras Lucía sostenía un pequeño retoño de magnolia, un árbol que florecía con hermosas flores blancas, delicadas pero fuertes. Mientras colocaban el árbol en la tierra, Lucía sintió que algo profundo se enraizaba también en su corazón. Ese árbol sería una promesa viva de que ella pertenecía allí. Los días seguían pasando, y Lucía se fue asentando cada vez más en su nueva vida. Se destacaba en sus clases de ballet, y sus compañeras empezaron a verla como una amiga, no como la niña adoptada. Sin embargo, justo cuando las cosas parecían estar en su mejor momento, un nuevo conflicto surgió, esta vez de una figura externa a la familia. Una tarde, cuando Clara fue a recoger a Lucía de la escuela, una mujer desconocida la interceptó en la salida. Tenía el rostro severo y sus ojos la miraban con una mezcla de curiosidad y juicio. Era la madre de una de las compañeras de ballet de Lucía, alguien que había escuchado rumores sobre la adopción. Sin rodeos, la mujer comenzó a hacer preguntas invasivas. ¿Es verdad que no es tu hija biológica? ¿Cómo haces para criar a una niña que no es tuya? Las palabras, cargadas de insensibilidad, cayeron como piedras. Clara, que siempre había sido una mujer fuerte pero sensible, sintió una punzada de dolor. Sabía que no debía prestar atención a ese tipo de comentarios, pero no pudo evitar que la inseguridad la invadiera. Esa noche, en casa, no mencionó nada a David ni a Lucía, pero algo en su actitud cambió. Lucía lo notó de inmediato. «Mamá, ¿estás bien?», preguntó Lucía mientras cenaban. Clara forzó una sonrisa y asintió, pero Lucía sabía que algo andaba mal. Las palabras de la mujer se le habían quedado grabadas en la mente, y Clara comenzó a cuestionarse si alguna vez podría ser suficiente para Lucía. El dolor de haber perdido a Sofía volvió a colarse en sus pensamientos, haciéndola preguntarse si estaba siendo una madre adecuada para Lucía. A medida que pasaban los días, Clara se mostraba más distante. Aunque intentaba seguir con la rutina, algo en ella estaba roto. Lucía, perceptiva como siempre, decidió hablar con David. «Papá, creo que mamá está triste», le dijo una noche mientras lo ayudaba a secar los platos. David, preocupado, intentó hablar con Clara, pero ella lo evadía. Parecía que los viejos fantasmas de Sofía volvían a acecharla. Fue entonces cuando Lucía, en un arranque de madurez que sorprendió a ambos, decidió tomar el control de la situación. Sabía que su madre biológica siempre estaría en su corazón, pero también entendía que Clara había sido la que la ayudó a sanar, la que le dio un nuevo hogar cuando más lo necesitaba. Ambas eran importantes en su vida, y ya no sentía que debía elegir entre una y otra. Un fin de semana, mientras Clara estaba en el jardín, Lucía salió con una pequeña caja en sus manos. Dentro, había 2 fotografías, una de su madre biológica, sonriendo como solía hacerlo, y otra de Clara y David, tomada el día en que la adopción se hizo oficial. Se acercó a Clara y le dijo: «Quiero mostrarte algo». Clara se sentó en el césped, y Lucía abrió la caja. «Esta es mi mamá», dijo señalando la primera foto. «Ella siempre va a estar en mi corazón, pero tú también eres mi mamá. No tienes que preocuparte de que no lo seas». Clara, con los ojos llenos de lágrimas, escuchó en silencio mientras Lucía continuaba: «Tengo 2 mamás. Una que me dio la vida, y otra que me salvó. Y estoy bien con eso». Clara rompió en sollozos suaves, abrazando a Lucía con fuerza. Nunca había imaginado que una niña tan pequeña pudiera tener una comprensión tan profunda de la vida y del amor. En ese momento, Clara comprendió que no tenía que competir con el recuerdo de la madre biológica de Lucía,
sino que debía honrarlo y aceptarlo como parte de la historia de su hija. Juntas, decidieron enterrar la pequeña caja junto al árbol de magnolia que habían plantado meses atrás. Sería su forma de honrar tanto a la madre de Lucía como a la nueva vida que compartían. Mientras enterraban la caja, Lucía susurró: «Mamá, siempre vas a estar conmigo. Gracias por cuidar de mí. Y gracias, Clara, por enseñarme a seguir adelante». A partir de ese momento, el hogar se llenó de una nueva paz. La sombra de Sofía ya no pesaba sobre Clara y David. Lucía, por su parte, sentía que había encontrado la manera de reconciliar su pasado con su presente. El árbol de magnolia, ahora en pleno crecimiento, era el símbolo de todo lo que habían superado juntos. Lucía había encontrado su lugar, y no había más sombras que ocultar su luz. Con el paso del tiempo, la vida de Lucía se llenó de pequeñas y preciosas alegrías que antes no sabía que existían. La paz que había encontrado en la reconciliación de su pasado y su presente, entre el recuerdo de su madre biológica y el amor de Clara y David, le dio una sensación de estabilidad que la ayudó a florecer. Los días de dudas y sombras parecían haberse disipado, y ahora, todo lo que veía eran oportunidades para crear nuevos recuerdos, momentos en los que su corazón se sentía ligero. Cada mañana, al despertar, Lucía abría las cortinas de su cuarto pintado de lavanda y saludaba al sol. Las flores blancas del árbol de magnolia que habían plantado juntas comenzaban a florecer, un reflejo de su propio crecimiento emocional. Clara y David la miraban con orgullo, viendo cómo su hija se convertía en una niña segura de sí misma, alegre y llena de bondad. Una tarde, después de su clase de ballet, Lucía notó que su amiga Isabel, una niña con la que siempre había jugado en el parque, parecía triste y distante. Durante toda la clase, Isabel había estado callada, sus movimientos lentos, como si algo pesara sobre ella. Cuando la lección terminó, Lucía decidió acercarse a ella y preguntarle qué estaba ocurriendo. «¿Estás bien, Isabel?», Lucía preguntó con suavidad mientras ambas se sentaban en las gradas del salón de ballet. Isabel miró al suelo, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. Después de un largo silencio, finalmente habló: «Mis papás se están divorciando, y no sé qué va a pasar. Tengo miedo de que todo cambie». Lucía, recordando sus propios miedos cuando perdió a su madre, sintió una profunda empatía por su amiga. Sabía lo que era sentir que el mundo se derrumbaba y que todo estaba fuera de control. Sin embargo, ahora que había encontrado estabilidad, entendía que, a veces, el cambio no era el fin, sino un nuevo comienzo. «Yo también tuve miedo cuando mi vida cambió», dijo Lucía en un tono calmado, casi susurrante. «Perdí a mi mamá en un accidente, y luego pensé que nunca volvería a sentirme parte de algo. Pero conocí a Clara y David, y aunque fue difícil al principio, me di cuenta de que el amor puede aparecer de muchas formas diferentes. Las cosas van a cambiar para ti, Isabel, pero eso no significa que todo será malo. A veces, los cambios traen cosas buenas que no esperabas». Isabel, sorprendida por la sinceridad y la sabiduría en las palabras de Lucía, la miró con gratitud. «¿De verdad crees que todo va a estar bien?», preguntó, con un hilo de esperanza en su voz. «Lo creo», respondió Lucía con una sonrisa suave. «Y no tienes que enfrentarlo sola. Yo estoy aquí para ti». Con ese gesto de amistad y consuelo, Lucía sintió que había dado un paso más en su propio crecimiento. Ya no era solo la niña que buscaba un lugar en el mundo, sino alguien capaz de ofrecer apoyo y comprensión a los demás. Isabel, al igual que Lucía en el pasado, estaba enfrentando un cambio doloroso, pero con su amistad, Lucía le mostraba que la esperanza siempre era posible, incluso en los momentos más oscuros. Mientras la primavera avanzaba, la familia decidió organizar una pequeña celebración para conmemorar el primer año de Lucía en su nuevo hogar. No era una fiesta grande ni elaborada, sino una reunión íntima, solo ellos tres, en el jardín, bajo la sombra del árbol de magnolia que ahora comenzaba a florecer con esplendor. Ese árbol, testigo silencioso de su crecimiento como familia, simbolizaba todo lo que habían superado juntos. Clara preparó la comida favorita de Lucía, empanadas y un pastel de fresa que había aprendido a hacer especialmente para ella. David,
como siempre, se ocupó de los pequeños detalles, asegurándose de que todo estuviera perfecto para la ocasión. Lucía, por su parte, no necesitaba grandes gestos ni sorpresas. El simple hecho de estar con ellos, en ese jardín que ahora sentía tan suyo, era todo lo que necesitaba. Cuando terminaron de comer, Clara tomó la mano de Lucía y la llevó hacia el árbol de magnolia. Hoy, hace un año, plantamos este árbol juntas, le dijo con una sonrisa que reflejaba todo el amor y el orgullo que sentía. Así como este árbol ha crecido y florecido, tú también lo has hecho, Lucía. Y queremos que sepas que siempre estaremos aquí para ti, cuidándote, viéndote crecer. David se acercó y, con un gesto lleno de ternura, le entregó a Lucía un pequeño colgante. Era un medallón de plata, con un diseño delicado, un árbol con 2 pájaros posados en sus ramas. Este es un símbolo de nuestra familia, le explicó David mientras abría el medallón. Dentro, había 2 pequeñas fotos, una de Clara y David, y otra de su madre biológica. Queríamos que tuvieras algo que te recordara que nunca tienes que elegir entre el amor que sientes por tu mamá y el que sientes por nosotros. Ambos amores pueden existir juntos, dijo Clara, mientras las lágrimas llenaban los ojos de Lucía. Lucía se quedó en silencio por unos momentos, sosteniendo el colgante entre sus manos. Sentía una paz indescriptible. Ya no había fantasmas del pasado, ni miedo a no pertenecer. Todo lo que había vivido, todas las pérdidas y los nuevos comienzos, la habían llevado a ese momento. Y allí, bajo las ramas del árbol de magnolia, se dio cuenta de algo importante: estaba completa. Se abrazaron, los 3, en un gesto silencioso pero lleno de significado. Ya no eran una familia rota por la tragedia, ni una niña buscando dónde encajar. Eran una familia, unida por el amor, la pérdida y la sanación. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Lucía miró el medallón una vez más. Lo apretó suavemente entre sus dedos y sonrió. Había encontrado su lugar en el mundo, y lo llevaba consigo, en su corazón, siempre. Los años habían pasado con la misma suavidad con la que las estaciones transformaban el jardín de su casa. Lucía, ahora de 16 años, se encontraba sentada bajo el gran árbol de magnolia que había plantado con Clara y David hacía ya una década. Las flores blancas, en plena floración, se mecían suavemente con el viento, llenando el aire con su dulce fragancia. Era el mismo árbol que había crecido con ella, un testigo silencioso de todas las etapas de su vida. Lucía miró hacia la casa y vio a Clara y David en la terraza, charlando mientras tomaban un café. El tiempo no había borrado las cicatrices de sus corazones, pero las había transformado. Habían aprendido a vivir con las pérdidas, a encontrar belleza en los nuevos comienzos, y a construir una vida llena de amor, basada en la comprensión mutua y el apoyo incondicional. Cuando era más pequeña, Lucía había temido que su vida fuera como las ramas rotas de un árbol en tormenta, pero con el tiempo entendió que esas ramas no se caen, sino que siguen creciendo, buscando la luz. Los desafíos que enfrentaron juntos, la adopción, el duelo por Sofía, los momentos de duda y los miedos compartidos, se habían convertido en las raíces de una relación que había florecido más fuerte de lo que cualquiera de ellos habría imaginado. Lucía había aprendido a aceptar que el dolor es parte del crecimiento. Recordaba claramente sus miedos iniciales, sus preguntas sobre si alguna vez sería lo suficientemente buena para llenar el vacío que Sofía había dejado. Pero con cada paso que daba, se dio cuenta de que no tenía que llenar ningún vacío, porque el amor no reemplaza, sino que se expande. Recuerdo cuando plantamos este árbol, pensó Lucía, mientras sus dedos rozaban la corteza áspera. Fue el día en que decidí que podía tener 2 madres, y que ambas seguirían siendo importantes para mí, siempre. La foto de su madre biológica aún estaba guardada en el medallón que David le había dado años atrás, un recordatorio de que su historia era única y valiosa. La vida había seguido su curso, pero siempre de la mano con el amor de Clara y David. Habían creado nuevas tradiciones familiares, viajado juntos, compartido risas y también algunas lágrimas. La fortaleza de su familia no se había construido en la perfección, sino en la capacidad de seguir adelante pese a las dificultades. Y ahora, después de tantos años, Lucía veía en sus padres adoptivos a sus verdaderos compañeros de vida.
David había vuelto a encontrar en Lucía una razón para sonreír, y Clara, aunque nunca olvidaría a Sofía, había encontrado paz en el hecho de que había logrado ofrecer a Lucía un hogar lleno de amor. Juntos, habían tejido una vida donde los recuerdos del pasado no los frenaban, sino que los impulsaban hacia adelante. Mientras el sol empezaba a bajar en el horizonte, Lucía sonrió al pensar en cómo había cambiado desde aquella niña que llegó al orfanato, asustada y llena de dudas. Ahora sabía que el amor no era limitado, que podía abarcar a todas las personas que habían marcado su vida. Su madre biológica, Clara, David, todos eran parte de ella, todos habían dejado huellas profundas que la ayudaron a convertirse en quien era. Lucía se levantó lentamente, mirando una última vez al árbol de magnolia. Sus ramas se extendían hacia el cielo, fuertes y llenas de vida, al igual que su propio corazón. El ciclo de la vida continuaba, y con cada flor que caía y con cada nueva hoja que nacía, sabía que el futuro seguiría siendo un lugar de posibilidades y crecimiento. Caminó hacia la casa, donde Clara y David la esperaban. Se sentó junto a ellos, y mientras el sol se escondía detrás de las colinas, Lucía comprendió algo profundo: el hogar no es un lugar, sino las personas que te rodean, las que te cuidan y te permiten crecer. Y en ese hogar, ella siempre tendría un lugar. Siempre. Me encantaría que compartiera sus impresiones y opiniones en los comentarios, me haría muy feliz. Si te gustó la historia, deja un like por favor, de verdad se lo agradecería muchísimo. Te invito a ver la siguiente historia, está impresionante. Bendiciones de Dios para ti.